Como dice aquel refrán, si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. Esto se refiere a que no te quedes solo con la primera impresión de una persona. Con el tiempo irás descubriendo nuevas facetas de su personalidad. Pero hoy que celebramos al apóstol San Andrés, si quieres conocer por qué este apóstol fue el primero en seguir a Jesús, el primero en llamar a otros a seguirlo y que lo siguió apasionadamente hasta dar su vida por él después de haberlo anunciado en esa cruz famosa en forma de X. Si quieres conocer a Andrés, o mejor dicho, si quieres conocer a Jesús como lo conoció Andrés, hay que vivir como él un mes. Y qué mejor si precisamente mañana que empezamos el último mes del año y un mes dedicado por completo a vivirlo en el espíritu del Adviento y de la Navidad, ¿por qué no lo vivimos con el espíritu del apóstol San Andrés? Para así tener un profundo conocimiento de Jesús como lo tuvo él y por tanto un profundo seguimiento. ¿Qué podemos aprender de este apóstol que nos ayude a vivir mejor el tiempo de Adviento recién comenzado? Para empezar, él, sabemos, al conocer a Jesús, él ya era discípulo de otro gran maestro, de Juan el Bautista, lo cual nos indica que él ya era un hombre de oración, un hombre de rigor y penitencia. Sin embargo, su mismo maestro Juan reconoce que ya están listos para dar el siguiente paso, para algo mejor, para el seguimiento de Jesús. Así como tú, ya puedes considerarte una persona recta, una persona piadosa, religiosa, pero ¿cuánto hace que ya estás estancado allí? En, en ser simplemente una buena persona y una persona de fe, pero quizá no has dado ese paso a ser un verdadero discípulo de Jesús, a conocerlo profundamente en su palabra, a decidirte a anunciarlo, a decidirte a hacer un compromiso profundo con él. Quizá ya es el momento de dar el siguiente paso. Ya no conformarte con no ser una mala persona, que no le haga daño a nadie, o quedarte siempre donde estás, o a lo mejor ya eres alguien comprometido en tu parroquia, pero quizá ya te hace falta dar un paso más. Quizá un poco más de formación, o quizá ya basta de formación y es hora del compromiso. Quizá algo que te haga decir, bien, ya estoy bien donde estoy, ahora ¿qué sigue? Así como Andrés, no dejes que pase este año sin que hayas dado ese siguiente paso. Luego consideramos cómo Andrés y Juan, los dos primeros discípulos del Señor, tuvieron ese encuentro entrañable con él. Cuando lo siguieron y le preguntaron, Maestro, ¿dónde vives? Y el Señor responde, vengan y lo verán. Esa tarde, que no se les olvida ni la hora, eran como las 4 de la tarde, que a partir de ahí nada volvió a ser igual, fue ese encuentro a solas, cara a cara con ellos, donde a partir de entonces todo cambió. ¿Por qué no propicias tú también ese encuentro personal con Jesús en este Adviento? El Adviento, a diferencia de la Cuaresma, como que es más superficial, así lo hemos hecho, más dado a las compras y a la preparación de las fiestas navideñas, posadas y eso. No, pero el Adviento, el verdadero, también está destinado a ser un tiempo de profunda reflexión. ¿Por qué no te propicias también un retiro de un par de días? ¿Por qué no propicias momentos de reflexión como una tarde ante el Santísimo o el retirarte a un lugar tranquilo con la naturaleza donde puedas hacer una profunda introspección de todo lo que viviste en este año a la luz de la fe? Una muy buena jerarquización de tus prioridades, un buen discernimiento de lo que Dios espera de ti después de todo lo que hemos vivido en este año, un encuentro con la palabra de Dios, un encuentro con la persona de Jesús. ¿Por qué no propicias ese momento de profundidad, de intimidad con el Señor Jesús? Propícialo y verás cómo el Señor abre mentalidades, abre caminos para ti. Y Andrés, sabemos que él es representado por la X. Los apóstoles todos tienen símbolos y a Andrés lo representa la X porque fue en forma de X la cruz donde fue martirizado. Pero no porque fuera una persona X. Aunque él no es uno de los apóstoles de más alto perfil, él no es un X.
Más bien, él cumple la función de la X, pero cuando se pone en medio de dos números. ¿Qué sucede? Multiplica. Así, Andrés no era el que hacía las grandes cosas, sino el que propiciaba que sucedieran. Por ejemplo, Andrés fue el primero en seguir a Jesús, y siempre el que da el primer paso es el que abre la llave para que lo hagan los demás. El primero que se anima. No fue el mayor de los apóstoles, pero sí fue el que propició que otros lo hicieran. Además, fue Andrés el que propició el encuentro entre Jesús y su hermano Simón Pedro. Simón Pedro, que fue el más grande de los apóstoles, Pedro que llegó a ser mucho más grande que Andrés, pero fue Andrés el que estuvo en medio propiciando ese encuentro. Fue Andrés quien llevó ante Jesús a aquel muchachito de los 5 panes y los 2 peces que propició el milagro de la multiplicación. Entre otros momentos donde podemos ver que Andrés sirvió de puente, de factor multiplicador. Bueno, quizá para esta Navidad no tengamos para muchos regalos, para ser los protagonistas de grandes cosas, pero ¿por qué no propiciamos que las cosas sucedan? ¿Por qué no propiciamos que haya esa reunión donde pueden surgir tan buenas ideas? ¿Por qué no propicias esa iniciativa, esa inquietud que puede echar en marcha un gran proyecto? ¿Por qué no propicias esa reconciliación, ese encuentro entre dos viejos amigos, que se conozcan esas personas que podrán juntos hacer grandes cosas? ¿Por qué no propicias esa generosidad en las personas que pueden dar? Tú no puedes dar, pero tú sabes quién sí. Vuélvete factor multiplicador, al igual que Andrés. Propicia que se junten las personas, las circunstancias que podrán realizar grandes cosas. Bueno, ya sabemos que si quieres conocer a Andrés, vive como él este mes. Empezamos mañana el mes de diciembre. Llévate como consigna estas actitudes del apóstol San Andrés para tener un adviento diferente, un adviento que culmine en volvernos discípulos de Jesús, tal como San Andrés. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.